Hola hermanos, buenas noches. Quiero compartirles una palabra. Realmente es una investigación sobre los hechos históricos, sobre la vida de Jesús, y este tema tiene por nombre la verdad. Bueno, para comenzar hay que ir desde el principio, ¿verdad? Cuando el Señor creó los cielos y la tierra. Es importante, ¿verdad?, señalar lo que la ciencia en sus teorías dice como la más aceptada, que es la del Big Bang, ¿verdad? Cuando se creó el universo hace alrededor de 8.500 millones de años, ¿verdad? Donde supuestamente una singularidad, un punto, como lo puedan ustedes imaginar, un punto con densidades extremas, un punto que pudiera haber pesado miles de millones de toneladas. Y es en este punto donde se originó una reacción en cadena, ¿verdad? Lo que originó la gran explosión, que se le conoce como el Big Bang. Ya pues de esa explosión se fueron agrupando las primeras partículas subatómicas, ¿verdad? Como son los protones, digo, perdón, los neutrinos, los bosones, los electrones, y para que estos a su vez fueran formando las primeras partículas atómicas, los protones, los neutrones, y formar los primeros elementos, ¿verdad? Haciendo crear los primeros astros que se ven en estos días, las primeras estrellas. Y bueno, esta es parte del conocimiento que debemos abordar para conocer bien la verdad. Hay varias investigaciones sobre la creación del universo y de la formación de la Tierra. Incluso hay un científico cristiano que tiene una teoría sobre la formación de la Tierra en una edad temprana, ¿verdad? En una edad de alrededor de 5.000 años. Esto debido a que encontró huellas o círculos en rocas volcánicas que contenían radiohalos de polonio 218. Para explicarles pues, ¿verdad? El polonio es un elemento con número atómico 210, y el radio el polonio 218 es un isótopo de ese mismo elemento. ¿Qué quiere decir isótopo, verdad? Es el mismo elemento pero con más protones y por ende más masa atómica. Y bueno, esta es una de varias investigaciones, ¿verdad? Que se, que se han ido postulando, ¿verdad? Sobre la verdad del origen del universo y de la creación de la Tierra. Pero vamos a ir abordándolo conforme va el tema para que quede más claro. Y para comenzar quiero nombrarles algunos datos históricos sobre la vida de Jesús y así como su muerte y resurrección, ¿verdad? Existen varios datos históricos o mínimos que atestiguan sobre la veracidad del testimonio que encontramos en los documentos del Nuevo Testamento. De hecho, para motivos de este argumento no veremos el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, sino que una colección de documentos históricos. Estos hechos son afirmados por un 75% de los estudiosos historiadores de todos los trasfondos, teístas, ateos y agnósticos. Aquí, esos hechos históricos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Por el método científico, difícilmente, por no decir imposible, podremos demostrar la existencia de Dios.
y de la vida de Jesús, así como su muerte y resurrección. Aquí más o menos, aquí lo necesario es aplicar el método legal, método que se usa en el derecho, ¿verdad? Donde hubo varios testimonios de gente que conoció a Jesús, testigos oculares que vieron sus milagros, que vieron su vida, su ministerio, como son los evangelios, las cartas paulinas, etcétera, etcétera. Y después por el método legal con el que podemos demostrar que en realidad Jesús existió, murió en una cruz, pero que también resucitó al tercer día y que ascendió al cielo. Y bueno, el primer hecho es cuando Jesús murió crucificado en una cruz romana. Existen múltiples testimonios escritos de este hecho, no solo los que encontramos en los documentos del Nuevo Testamento, sino que también hay fuentes extrabíblicas que nos dan este relato histórico, en historiadores y filósofos como Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Luciano de Samosata. Los romanos tenían el proceso de la crucifixión tan definido que ser colgado en uno de esos maderos era una muerte segura el 100% de las veces. Además que los que eran colgados eran severamente mutilados antes de ponerlos en la cruz. Heridas fatales que aunque sobrevivieran la crucifixión en sí, morirían por heridas o por los animales salvajes que despedazaban los cuerpos a ser dejados colgados por días. Flavio Josefo es digno de tenerse en cuenta, o como se llama, Josefo ben Matías. Él, judío de familia sacerdotal, en sendos pasajes de su obra sobre las antigüedades judías se puede encontrar dos noticias sobre Jesús, cuya autenticidad completa o parcial se discute. A este respecto, conviene recordar que las obras de Josefo se transmitieron en ámbitos cristianos. En la primera mención citó lo siguiente: por esta época vivió Jesús, un hombre sabio. Realizó obras extraordinarias, fue maestro de quienes recibían con agrado la verdad y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Era él Cristo. Cuando denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz. Lo que al principio le habían amado no dejaron de hacerlo, pues se les apareció al tercer día de nuevo vivo, tal como habían vaticinado los profetas enviados por Dios, que habían anunciado otras 1000 maravillas sobre él. Todavía hoy no se ha secado el linaje de los que por su causa se denominan cristianos. En su segunda mención cito lo siguiente: pues bien, Anán, dado su carácter, como creyó disponer de una ocasión pitiparada por haber muerto Festo y encontrarse Albino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces y tras presentarse ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo de nombre Santiago, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que había transgredido la ley, y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Otro filósofo de la época, se llama Marabar Sarapión, un estoico sabio sirio oriundo de Samosata, quien en una carta dirigida a su hijo en la que le recomienda la sabiduría como el mejor tesoro, parece aludir, sin duda nombrarlo, a Jesús. Citó lo siguiente: ¿de qué sirvió a los atenienses haber matado a Sócrates, crimen que pagaron con el hambre y la peste? ¿O de qué les sirvió a los samios quemar vivo a Pitágoras cuando todo su país quedó cubierto de arena en un instante? ¿O a los judíos dar muerte a su sabio rey, si desde entonces se han visto despojados de su reino? Aquí hace mención a Jesús. Tácito, quien nos transmite la noticia más importante sobre Jesús en fuentes paganas, citó lo siguiente: por tanto, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus abominables crímenes.
Su nombre proviene de Cristo, quien, bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Plinio el Joven, en la carta que, como gobernador de Bitinia, dirigió al emperador Trajano sobre el año 111 pidiéndole consejo sobre cómo debía actuar en los procesos de cristianos, esto encontrados en las cartas X o 96, afirma que estos cantan un himno a Cristo como Dios, dándonos así un testimonio explícito de la fe en la divinidad de Jesucristo. Suetonio, al narrar la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, episodio mencionado también en el libro de los Hechos 18:2, dice que a los judíos que investigados por Cristo causaban constantes desórdenes los expulsó de Roma. Y Luciano de Samosata escribió un escrito irónico contra los cristianos titulado La muerte de Peregrino. Citó lo siguiente: el hombre que fue crucificado en Palestina por introducir este nuevo culto en el mundo. En resumen, ni entre los escritores judíos ni entre los paganos hallamos noticias que no nos sean conocidas por los evangelios canónicos. Ahora bien, sea desde una visión positiva como Josefo, negativa como Tácito, polémica como las referencias de Misná o irónica como la de Luciano de Samosata, las noticias no cristianas sobre Jesús confirman su existencia y su muerte violenta a manos de los judíos y de los romanos, así como la tradición cristiana sobre la actividad curativa de Jesús y su calidad de maestro sabio. El hecho número 2, sepultado por José de Arimatea. José de Arimatea pertenecía al Sanedrín. Bueno, ¿qué es el Sanedrín? Era el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos que estuvo activo desde el siglo III a.C. hasta el siglo I de Cristo. Bueno, lo cual lo hace improbable ser una invención de los primeros cristianos al escribir el Nuevo Testamento, ya que quien leyera los documentos podrían fácilmente desmentirlos. También al mencionar el nombre permitía que las personas se acercaran a José y le entrevistaran. Por ser del Sanedrín, los judíos sabrían dónde estaba la tumba y los romanos también, pues tenía que solicitar el cuerpo a aquellos para que le permitieran sepultarlo. Es vergonzoso que un fariseo se encargara de darle sepultura honorable a Jesús y no uno de sus seguidores. ¿No crees? Ese detalle vergonzoso también aboga por su veracidad. El hecho número 3, la tumba está vacía. Mujeres discípulas de Jesús encontraron la tumba vacía en la mañana del domingo. Este detalle vergonzoso, ya que en la tradición judía la mujer no tenía voz ni voto para ser testigo de nada, implica que es un detalle certero. Jesús fue ejecutado en Jerusalén y fue allí mismo en Jerusalén que fue predicada su resurrección. Si el cuerpo hubiese estado aún en el sepulcro, las personas que escucharan la prédica simplemente tenían que apuntar a la tumba y decir: mira el cuerpo allí. El concepto judío de la resurrección es que era corpórea, pero al final de los tiempos era en el mismo cuerpo que tuviste, aunque glorificado, y era por esto que guardaba los restos de los muertos, específicamente los huesos en osarios. ¿Qué pudo haber pasado para que comenzaran a proclamar que había ocurrido una resurrección cuando todos creían diferente? Hecho 4. Amigos y enemigos de Jesús fueron convencidos de que Jesús había resucitado. Una cantidad impresionante de personas registradas en los documentos del Nuevo Testamento, como en 1 Corintios 15 del 5 al 8, decían haber visto a Jesús resucitado. Esto imposibilita que sea una alucinación, pues estas son como los sueños, no se comparten con otros por más que se intente. Estos encuentros provocaron un cambio profundo en cada uno y surgió la iglesia emergente, donde predicaban a Jesús resucitado aún con la posibilidad de perder su vida. Hoy día hay religiones y sectas donde los seguidores están dispuestos a dar su vida por lo que creen,
pero ellos no estuvieron presentes cuando sus maestros vivían. Sin embargo, si no hubiesen tenido experiencias reales con el Cristo resucitado, no tiene sentido que dieran su vida por sus creencias, ya que sabrían que era toda una farsa. Los mentirosos no son buenos mártires. Saulo de Tarso perseguía a los primeros cristianos para encarcelarlos, apedrearlos y matarlos por blasfemia. Lo hacía siguiendo lo que para él era la voluntad de Jehová Dios. De repente cambió su vida y en vez de perseguir a los cristianos se convirtió al cristianismo y fue a plantar nuevas iglesias en nombre de Cristo Jesús. Pablo, como ahora se le conoció, decía que su conversión fue gracias a que el Cristo resucitado se le apareció y le dio la nueva encomienda de seguirle. Santiago, Jacobo, medio hermano de Jesús, vivió junto a Jesús toda su vida, y mientras Jesús estuvo en su ministerio de 3 años, dudó constantemente que Jesús fuese quien decía ser, en Juan 7 del 1 al 5. Pero luego vino a creer que era cierto, su medio hermano era Dios. ¿Qué se necesita para este cambio? Pablo nos dice en primera de Corintios 15 que el Jesús resucitado se le apareció a Santiago. Esto explica el cambio de parecer perfectamente. Conclusión: que solo un 75% de los estudiosos reconozcan estos hechos como verídicos no quiere decir que no sean verdad. Cada día más y más personas abren su corazón y aceptan a Jesús como único Señor y Salvador, y es pues la resurrección de Jesucristo la doctrina central de nuestra fe. Así Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Testigos oculares vieron la tumba vacía y más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Y aunque habrá un montón de supuestas explicaciones, la tumba vacía derriba todos sus argumentos. El Señor prometió que los muertos en Cristo resucitarán. Pero si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A la prédica le puse la verdad, sustentándolo en Juan 14:6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús afirmó ser la verdad, esa verdad que muchos jóvenes están buscando y que el mundo jamás les dará. El único que puede llenar esos vacíos del corazón, el único que puede sanar esas heridas es Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, vino a este mundo a entregar su vida para expiación de nuestros pecados, ya que tenía que cumplirse lo escrito en la ley, así que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo pagó por nuestros pecados con un único y perfecto sacrificio y para siempre. Lo único que Él te pide, amado hermano, es que lo aceptes como tu único Señor y Salvador, que le pidas perdón de todos tus pecados y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por amor de ti y de mí se entregó hace más de 2000 años, su vida por nuestra salvación. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y lo hizo por amor. Dios no quiere que nadie se pierda, tanto que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Ahora bien, la palabra verdad proviene del latín veritas veritatis. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús muchas personas, seguidores y hasta sus discípulos pensaban que Él era un profeta, otros que era Elías, pero la realidad es que Él es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el gran yo soy. Y es por haber dicho que es el gran yo soy, una de las razones por las cuales le acusaron de blasfemia y por lo que decidieron enjuiciarlo. Claro que Dios permitió todo eso para que se cumpliera la palabra dicha por el
a través de sus profetas años mucho muy antes que Jesús naciera. Repasemos algunas frases de algunas figuras religiosas contra la palabra de Cristo. Esas frases pueden ser muy conocidas porque andan mucho en las redes sociales, ¿verdad? Bueno, Mahoma expresó a sus seguidores que no sabía cuál era el propósito de la vida. Gautama Buda, líder religioso que nació dentro de la realeza en la India cerca del año 600 a.C., nunca encontró la verdad y por eso le dijo a sus seguidores antes de morir: busquen la verdad. Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Confucio dijo a sus seguidores: yo no soy el camino. En cambio, Jesús le declaró a sus discípulos y seguidores: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero compartirles una reflexión que escribió Napoleón Bonaparte cuando estuvo exiliado. Bueno, Napoleón Bonaparte fue un militar francés y conquistador de múltiples naciones, y él dijo lo siguiente de Jesucristo: conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre. Bueno, aquí él está reconociendo su naturaleza no solo humana, sino divina. Bueno, Jesús nos manda creer y no da más razón que sus temibles palabras: yo soy Dios. Los filósofos tratan de resolver los misterios del universo con sus disertaciones vacías. Necios, son como el niño que llora por tener la luna para juguete. Cristo jamás titubea, habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste por su propia fuerza. Él persigue y exige de manera absoluta el amor de los hombres, la cosa más difícil de conseguir en todo el mundo. Alejandro, César y Aníbal conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Yo mismo soy quizá la única persona de mi época que amé a Alejandro, a César y a Aníbal. Alejandro, César y Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en estos momentos hay millones que darían su vida por él. Yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando Napoleón perdió la batalla de Waterloo, Bélgica, el, el Imperio Británico lo mandó a exiliar a una isla que se llama Santa Elena, que queda como 8.500 kilómetros de su natal Francia, y la ciudad más cercana queda alrededor de 3.000 kilómetros en África Occidental. Ahí Napoleón es- estaba en la isla de Santa Elena y vivía en una colina, donde medio centenar de hombres lo vigilaban de día y de noche, y aunque 4 de sus aliados y de sus gente de su confianza se fueron a vivir con él en completa soledad dice lo siguiente: ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra y a hacer comida de gusanos. Aquí él reconoce que es polvo, y declara lo siguiente: qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo, aquel que es proclamado amado, adorado, y cuyo sino está extendiendo por toda la tierra. ¿Es esto la muerte? Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Jesucristo es Dios. Aquí vemos cómo esta persona, ¿verdad?, que aunque fue un antagonista, él reconoció a Jesucristo, ¿verdad?, no solo como hombre, sino como una deidad. Así que, queridos hermanos, ni el Tripitaka de Buda, ni el Corán del Islam,
Ni los 4 libros de Confucio tienen la revelación y las profecías que tiene la Biblia. Profecías que se han ido cumpliendo a través de los años, demostrando que la Biblia no es un libro más de religión, sino palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para concluir, hermanos, yo les invito a que si ustedes están buscando la verdad, volteen su mirada hacia Jesús, ¿verdad? Aquel hombre, aquel Hijo de Dios que declaró ser la verdad. Y no solo la verdad, el camino y la vida. Les invito a que busquen del Señor. Yo no les puedo decir que es fácil porque es difícil, pero recuerden, Él es la verdad, Él es el camino. No tienen dónde más buscar porque no lo habrá. El mundo les ofrecerá placeres pasajeros, hermanos, pero jamás llenarán esos vacíos, jamás sanarán esas heridas, porque solamente Jesús lo puede hacer. Yo los invito a que busquen de Cristo, a que entreguen su vida a Él, porque estando con Él están seguros, estando con Él están en victoria. Él los lavará, Él los cuidará, Él los hará parte del rebaño y ya no seremos más huérfanos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, este consejo les doy: busquen de Jesús, agárrense de Jesús, busquen del Dios, busquen el Dios vivo, del Dios que libertó al pueblo de Israel. Búsquenlo, búsquenlo en todo momento, y que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, los guarden en esta pandemia. Y recuerden que la muerte no es el final, que el infierno existe, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Estamos a tiempo de seguirlo buscando. Si nos hemos salido del camino, volver al redil, de volver al pastor, al buen pastor, porque no hay otro camino para llegar al cielo. Solamente Cristo, solamente Él. Por eso, hermanos, los invito de verdad a que sigamos hacia la meta, al supremo llamamiento. Allá nos esperan galardones, allá nos esperan coronas, y sobre todo ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no moramos como otras personas sin esperanza, que se dejan morir, que no tienen ya más razones para vivir. Cuando Cristo nos dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Así que, hermanos, ánimo, los invito a que vengan al Señor Jesús. Les deseo una buena noche. Dios los bendiga.